Bueno, tenemos en la pregunta 3 que dice, ¿cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? En esta estábamos, ¿verdad? Entonces, la explicación, chicos, es la siguiente. Para resolver esta tercera pregunta, cabe señalar. Ya no se escucha, maestra. A ver, voy de nuevo. ¿Así ya me escuchan? Otra vez se cortó. Sí, pero ya es muy bajo. Ok, permítanme un momento entonces. Que para resolver entonces esta pregunta que nos pedía de cuántos milímetros más de lo que mide un zunzuncito puede medir un colibrí gigante. Teníamos aquí en la información que dice que la especie más grande es el llamado colibrí gigante y que este llega a medir hasta 25 centímetros y su peso puede oscilar entre los 22.5 y los 24. Maestra, yo le digo. Veamos. A ver. Yo, maestra. ¿Quién yo? Mide 250 milímetros. ¿Mide 250 milímetros? Sí. Ah, ok. Bien, podemos... bueno, sí puede ser esa la cuestión, aunque también tenemos otras referencias, pero de igual forma. ¿Cómo resolveríamos, a ver, entonces, esta tercera parte? Maestra, Mande. es que la pregunta dice ¿cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? O sea, la comparación. Así es, por eso es a lo que voy. ¿Cómo entonces lo resolveríamos? Restando las dos cantidades. Restando las dos cantidades, a ver. Les voy a compartir lo que yo tengo aquí. A lo que mide el grande se le resta lo que mide el zunzunito. Tengo que el colibrí gigante mide los 25 centímetros. Si esto lo multiplicamos por 10, me va a dar un igual de 250 milímetros. Porque precisamente es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo ahorita nada más los milímetros. Entonces tengo, considerando, a ver. Considerando las medidas, sí lo van anotando ustedes también, ¿verdad? Sí, maestra. Si consideramos las medidas del inciso A, que son las que teníamos en la primera pregunta, tenemos entonces que 250 milímetros. Alguien hablaba de una resta, ¿verdad? ¿Quién había comentado? Yo, maestra. Muy bien, Braulio. Aquí vamos a ver si era así como lo estábamos plasmando. Si a 250 milímetros yo le resto 55 milímetros, me daría un total de 195 milímetros. ¿Estamos bien hasta aquí? Y también tenemos que de 250 igual milímetros, si yo le resto 48 milímetros, a esto me da un total de 202
milímetros. Entonces tengo, a ver, voy a soltar aquí tantito este cablecito y me dicen si me siguen escuchando bien o así. Así me están escuchando normal, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, Ah, maestra. ok, para Sí, tener maestra. disponible las dos manos. Entonces, bueno, tenemos, por lo tanto, ahora que un colibrí gigante puede medir entre 195 y 202 milímetros más que un zunzuncito. Esta sería, bueno, la respuesta a la que yo lo estoy aterrizando, que esos serían los datos que obtendríamos. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta que sea diferente a esta? ¿Nadie? No, maestra. Ok. Entonces, nos quedamos con esos datos, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, en el libro, lo que vamos a hacer ahora es... ¿Dónde está aquí? Vamos a responder, que sería entonces, nos está pidiendo cuántos milímetros más de los que mide puede llegar a medir uno gigante. Entonces, la respuesta sería 195 195 milímetros. milímetros, así es. Milímetros, acuérdate que la abreviamos con 2 veces la letra M. M. Así es. Y bueno, por último tenemos el inciso D, que dice, ¿cuántos miligramos más de los que pesa un colibrí zunzuncito puede pesar ahora uno gigante? Tenemos aquí en el último renglón del artículo 1 que dice que su peso puede oscilar entre los 22.5 y los 24 gramos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el siguiente procedimiento, ya en el inciso D. Tenemos otra vez peso del colibrí gigante. El peso del colibrí gigante es de 22.5 gramos. Si yo lo convierto a miligramos, ¿cuánto sería? 22.500. Así es, 22.500 miligramos. Y tenemos también los 24 gramos, que son igual a 24.000 miligramos. Bueno, esto lo voy a pasar aquí abajo para que no se pierdan estos datos. Y entonces vamos a continuar con lo siguiente. Tenemos ahora que si tomamos, a ver, aquí abajo. Que si tomamos los extremos, vamos a anotar aquí, que lo menos que puede pesar un zunzuncito, Maestra, como que a veces se escucha alto y a veces se escucha baja. ¿así ya me oyen? Se escucha normal, maestra, para mí. Ah, ok, entonces ya es Para dependiendo mí la se conexión escucha de como cada uno. que sube y Entonces, tenemos que lo menos que puede pesar un zunzuncito contra el mayor colibrí gigante, como referencia tenemos eso,
La operación a seguir es entonces 24,000 menos 2,000, ¿verdad? Están Y entonces esto nos da como resultado 22,000. Y en este caso son los miligramos. En esta última pregunta, sí es un poquito más extensa la explicación. Entonces aquí vamos a poner que esto responde directamente a la pregunta de cuánto puede pesar de más el colibrí gigante. Esto es comparado con el zunzuncito. Y entonces podemos agregar lo siguiente. Si deseamos responder, no, perdón, si deseamos obtener un rango, lo determinamos por la diferencia máxima y mínima. Sí, lo vamos copiando, ¿verdad? Porque ya nos pasamos a otra hoja. Entonces, ¿cómo sería esto de obtener de un rango de diferencia máxima y mínima? Tendríamos en este caso que para la máxima sería 24,000 menos 2,000 como lo habíamos realizado y entendemos que nos da como respuesta 22,000 miligramos. Y entonces para el rango mínimo tenemos que sería 2,700. No, perdón. 22,500. 22,500 menos 2,700. Y entonces esto me da un igual de 19,800 miligramos. Y entonces tenemos que, por lo tanto, de 19,800 miligramos se leería entonces que sería de 19,800 miligramos a 22,000 miligramos. Sería este el dato. Y entonces, como respuesta de lo que nos indica el problema, de cuántos miligramos más de lo que pesa un zunzuncito podría pesar entonces el colibrí gigante. ¿Cuál sería entonces aquí la respuesta obtenida con este procedimiento? La respuesta obtenida la vamos a colocar, es esta que está con rojo, en el libro. Y tenemos entonces que su resultado es 19,800 miligramos. ¿Ya lo anotamos? Ya, maestra. Muy bien. Ahora, tenemos el artículo 2
en la siguiente página y que es todavía dentro del desafío 1. Perdón, del desafío 22. ¿Hasta aquí tienen alguna duda antes de pasar a la siguiente actividad? No, maestra. ¿Todo claro? Sí, maestra. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora sí a la siguiente parte del desafío. Estamos hablando ahorita del desafío 22, que su tema es ¿cuánto es? Acuérdate que este tema es en relación a lo que ya habíamos hablado la clase pasada sobre las fracciones y que lo habíamos visto inclusive cómo identificarlo en una recta numérica. Entonces, bueno, en el artículo 22, a ver, quiero que me apoye Azul. Azul, dale lectura, por favor, al artículo 22. ¿Yo, maestra? Azul, Abril. Artículo 2. La población del mundo. Durante 2010 se llevó a cabo en varios países el censo durante la población, de acuerdo con la información reportada por el INEGI. INEGI. INEGI, en México hay 112.337.000 habitantes. Se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo y el tercer país más poblado del continente americano. Muy bien. Muy bien, Azul, gracias. Nada más que vimos que hay un detalle en leer cantidades grandes. Tú dijiste 112.337, pero esa no es la respuesta. ¿Quién me da la lectura correcta de esa cifra que tenemos aquí en el libro? La respuesta, bueno, como no me la dan. 112.377.000. Así es, 112.337.000. A pesar de que los últimos tres son ceros, acuérdate que ceros a la derecha sí va aumentando una cantidad, una cifra. Si los tuviéramos hacia la izquierda, pues no tiene ni un sentido el mencionarlos. Entonces son 112.337.000 habitantes. Y por ello es que se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo y es el tercer país más poblado del continente americano. Entonces, si te das cuenta, en este artículo vamos a hablar ahora sobre números de habitantes conforme a la población que está registrada en los datos del INEGI en el año 2010. Hoy en la actualidad, pues esta población es lógico que ya ha aumentado. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer. Tenemos en la siguiente tabla es una tabla comparativa en relación a los países. Tenemos 6 países. Su población que es aproximada, pero hablando de millones de habitantes. ¿Y qué lugar ocupa mundialmente? En el 2010, ¿qué lugar ocupaba? Hoy en día, pues, puede que se mantenga o hayan cambiado sus lugares. Entonces, por ejemplo, tenemos en países a Brasil, China, Estados Unidos, India, México y Rusia. En Brasil tenemos que su población aproximada es de 192.38, cuestión de millones de habitantes y por ello es que ocupa mundialmente el quinto lugar. Pero tenemos también a China con 1.313.98 con el primer lugar, Estados Unidos con 308.745 con el tercer lugar, India con 1.241.5 con segundo lugar, México no tenemos la cifra, pero nos está indicando que ocupa el 11º lugar. Y Rusia ocupa el 8º lugar con 142.9. Tenemos entonces la pregunta
son 4 preguntas que vamos a responder también aquí. Dice, ¿qué significa 0.5 en la población aproximada de habitantes de India? ¿Qué significa el 0.5? ¿Nadie? ¿A qué se referirá con ese dato? Porque de hecho, si te das cuenta en las otras preguntas, te va a pedir lo mismo. En la segunda, ¿a cuántos habitantes equivale el número 0.38? En la C, el 0.9. Y dice que registramos la población de México en la tabla. ¿Cómo lo haríamos? Solamente nos está dando el lugar que ocupa, pero no nos está diciendo la población aproximada de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver aquí? ¿De qué manera, o más bien, a qué se refieren estas cifras que están después del punto decimal? ¿Nadie? Vamos a resolver lo siguiente para que vayamos entendiendo en la primera parte y veamos lo que vamos a hacer. Esto que tengo aquí ya es de la primera, de la página anterior. Me voy a ir hasta acá abajo para resolver la segunda parte. Para la pregunta que dice, ¿qué significa 0.5 en la población aproximada de habitantes de la India? Vamos a resolver lo siguiente. Tenemos que en 1241.5 millones, el 0.5 o 0.5, que es lo que nos está marcando el libro, equivale a 500,000 o de igual forma a medio millón. Entonces tenemos que cada entero equivale, ¿sí lo están anotando, verdad? Equivale a 1 millón. Y entre paréntesis colocamos 1 millón, separado con comas para facilitar su lectura. Y entonces tenemos que 0.5 equivale a medio millón o 500,000 como lo estamos viendo en el libro. Entonces, ¿qué datos de referencia tengo? Te los voy a poner con rojo. El 0.5, que es lo que te está pidiendo el libro, que equivale a 0.5 o 0.5. Y si tenemos que entonces un entero va a equivaler a 1 millón, 0.5 o 0.5, estamos hablando que es la mitad. Entonces, al hablar de la mitad de 1 millón en cifras, ¿cuánto sería la mitad? Los 500,000 que me aparecen aquí. Entonces, con esta información, me regreso ahora al libro y ya tengo cómo responder. Dice, ¿qué significa 0.5 en la población aproximada de habitantes de la India? ¿Cómo lo puedo responder ahora sí? ¿Quién me apoya con la respuesta?
¿O se nos complicó aquí este dato? Yo maestra, A ver, Emily. 0.5 o 0.5 equivale en India a 500,000 habitantes. Así es. Entonces, aquí tenemos que equivale a 500,000 habitantes. Porque me está pidiendo el punto 5. ¿Vale? A ver, voy a ver si aquí lo puedo seleccionar. Se los voy a poner aquí con rojo. Bueno, a ver si lo puedo hacer. Para que ustedes vean qué es el dato que nos está pidiendo. Bueno, no, me voy a entretener mucho aquí. Ahora, ya que supimos este dato, que el punto 5 es la mitad del entero y que el entero habíamos dicho, es como el tema de, bueno, estamos hablando lo de fracciones, que era lo que estábamos hablando la clase pasada. Tú recuerdas que tenías una figura geométrica donde todo el círculo era tu entero. Si coloreábamos la mitad, significaba que era un medio. ¿Sí te acuerdas? La mitad de un entero. Entonces, en este caso es algo similar. El entero va a ser 1,000,000 en cantidad. 1,000,000 va a ser igual a 1,000,000. Y entonces, el punto 5, estamos hablando que es la mitad. Punto 5 o 0.5, estamos hablando que es la mitad, porque tiene un punto decimal. Si no tuviera el punto, estamos dando a entender que es un entero y que serían 5 enteros. Pero al tener el punto antes del 5 o 0.5, nos está indicando que es la mitad. Y entonces, si 1,000,000 teníamos en escritura 1,000,000 y entre paréntesis, cómo se escribe correctamente 1,000,000, que es un 1 con 6 ceros, entonces tenemos que equivale 0.5 o 0.5 a la mitad. Y la mitad de 1,000,000, pues es 500,000. Y 500,000 equivale a 500,000. Y en el caso de que ahorita nos están pidiendo habitantes o población, entonces, bueno, estamos hablando de población, tenemos que anotar que son habitantes. Bien te puede pedir manzanas, colores, tabiques, piedras, lo que tú quieras, pero siempre la mitad de 1,000,000 va a ser 500,000. Ya de ahí, según el dato que tú estés manejando, lo tienes que delimitar con la palabra que al final corresponde. En este caso estamos colocando habitantes. Ahora, tenemos en el inciso B, ¿a cuántos habitantes equivale el número 0.38 en la población de Brasil? Y tenemos aquí nuevamente en el libro El quinto, ¿no? este dato. El quinto lugar. Bueno, no lo puedo subrayar bien, pero es 0.38. Ahora, ¿cómo lo puedo resolver teniendo ya la referencia del libro y tomando en cuenta que la mitad es de 0.5 o 0.5, quiere decir que equivale a una mitad? Estamos hablando de la mitad de algo. Entonces, con este dato de 0.38, ¿cómo lo vamos a resolver? Para resolver, vamos a aplicar la misma lógica para el resto de las preguntas. Que dentro de las preguntas son la 2, la 3 y la 4. ¿Vale? Es el mismo procedimiento, es lo mismo que vamos a realizar. Entonces, para el inciso B, tenemos que... Maestra, Mande. yo ya tengo la respuesta. A ver, Echa, ¿nos puedes compartir tu respuesta? Sí, 3,800,000. 3,800,000 o 380,000. No,
¿Cuál sería? ¿3.800.000 o 380.000? Bien. No, 3.800.000. 3.800.000. Ok, a ver, vamos a hacer lo siguiente y ahorita vamos a ver, a comparar la respuesta. Tenemos que en la segunda que en 192.38 millones, así lo vamos a colocar. Acuérdate, bueno, yo te voy a ir subrayando aquí los datos que vamos a convertir. Tengo que, en esta cifra de 192.38, voy a trabajar especialmente con el punto 38. Entonces tenemos que en 192.38 millones, el 0.38, porque es como lo estamos manejando, equivale a, yo lo tengo así, a 380.000. En este caso, obviamente serían 380.000 habitantes. Yo lo tengo así de esta manera. En el caso, por ejemplo, del inciso C, que en 14.9 millones, ¿esa también la tienes resuelta, Excel? No. Esa todavía no, ni la D. ¿Verdad? Bueno, tengo que en el inciso C, que en 14.9 millones, el 0.9 equivale a 900.000 habitantes. Y en el último inciso, que es el D, bueno, aquí en el inciso D nos dice que registremos la población de México en la tabla. Antes de darle, aquí se supone que en el de México, antes de pasar a esta, no teníamos nosotros los datos de los millones de habitantes, solamente nos estaba indicando el lugar que corresponde, que es el 11º. Entonces, yo ya sé qué lugar ocupa, pero no sé la cantidad de habitantes, no tengo un dato. Maestra, ahorita que nos... Bueno, si hay un dato estadístico en realidad, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Quién apoya con esta respuesta? Dice, registra la población de México en la tabla. ¿Alguien ya tiene ese dato también? A ver, ayúdenme a encontrar esa información. Maestra, ahorita que nos saque, volvemos a entrar. Sí, Rogelio, saben que tienen que entrar otra vez. ¿Quién ya tiene o quién ya encontró dónde está la información de cuántos habitantes tiene México? Aquí no se trata de descubrir una fórmula, de que haya una fórmula para descubrir, según el lugar que ocupa, cuántos son los datos. Si tú observas el texto del artículo 2, ahí viene el dato estadístico, que de acuerdo a la información reportada por el INEGI, ¿ya estás en ese párrafo? Dice, en México hay, y que era la cantidad que me ayudaron a leer, que porque su compañera habíamos dicho que la había leído mal. Ahí claramente nos está diciendo que hay 112.337.000 habitantes. Aquí en este caso, en el inciso D, no tenemos que hacer ninguna conversión porque la misma lectura te está arrojando ese dato.
Entonces, en el libro, lo único que vamos a hacer aquí, bueno, me falta aquí pasar las respuestas. Lo único que vamos a hacer aquí dice registro de la población de México en la tabla. Entonces, aquí vamos a colocar los 112. No se ve. La cantidad de habitantes entonces sería 112.337.000 habitantes. Solamente es los datos que ya te está manejando la lectura, es lo único que tienes que registrar. Y aquí en el inciso B, pues entonces habíamos quedado con base a la información que era 380.000 habitantes